tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Ya estamos en un periodo electoral donde sin duda vamos a tener que reconsiderar durante todos nuestros momentos de serenidad cuál va a ser nuestra elección al voto. Y los bolivianos ya hemos aprendido a entrar en elecciones, a ser parte de ellas, ya somos sujetos democráticos. Afortunadamente he sido en el tiempo, el haber recuperado la democracia, la posibilidad de que vayamos aprendiendo de ello. ¿Y cuál habrá sido nuestra sorpresa, sobre todo para algunos, cuando vemos que en la última encuesta de intención de voto, el movimiento al socialismo estaría en primer lugar? Muchos dicen que inclusive ganaría en la primera vuelta y eso llama poderosamente la atención. Nosotros el día de hoy, como creo que es fundamental, vamos a conversar con el candidato a vicepresidente del partido del Movimiento al Socialismo, pero además ex canciller de nuestro Estado plurinacional y uno de los gestores de lo que fue el movimiento IPSP, que fue el origen del Movimiento al Socialismo y de esta incorporación a la democracia de los movimientos sociales. La más cordial bienvenida, un saludo cordial, gracias por poder conversar un ratito, David. ¿Cómo está? Jalal, hermana. Buenos días. Que tengamos un buen día hoy día. Un saludo, un abrazo para todos nuestros hermanos, hermanas que nos están escuchando, viendo esta conversación. A Es ver, verdad. David, sí, perdón, yo voy a dividir esta entrevista en tres partes, en pasado, presente y futuro. Siempre entendiendo la lógica aymara, que el pasado no hay que dejarlo de ver, que el pasado es lo que está frente a nosotros, porque eso sí vemos cómo nos ha sucedido, y que en cambio el futuro está atrás, porque no lo vemos y no sabemos qué viene. Respetando esa lógica aymara, no quiero olvidar el pasado, que ha sido también una de las fórmulas de ustedes, y empezar a reflexionar sobre él. Mi primera pregunta, como ciudadana, ¿no? Como boliviana de a pie, ¿por qué David Choquehuanca deja o sale, o tal vez lo retiran, de lo que fue la Cancillería que estuvo llevando durante tanto tiempo? Bueno, esa pregunta tal vez habría que hacérselo al hermano Evo. Ellos han tomado la decisión de que yo pueda dedicarme a otras actividades y yo mismo tengo esa interrogante. Un día hablaremos así de corazón a corazón con nuestros hermanos, con el hermano Evo, y ahí sabremos Entonces por qué han tomado tengo que la entender que decisión de él ha que... decidido, no era usted el que dijo, a ver, me voy a dedicar a hacer política, como un poco se leyó en aquel momento. Voy a volver a las bases, me voy a dedicar a hacer política otra vez, a reconquistar a nuestra base, y voy a dejar la Cancillería. No fue así. Debo entender entonces que lo retiraron. Mira, yo dije en mi discurso que quieren dividir a los bolivianos, quieren dividir a nuestros pueblos, quieren dividir al instrumento político. Entonces yo voy a bajar a las bases para cuidar la unidad de los bolivianos, para cuidar la unidad del instrumento político. Hay mucha gente, desde afuera, desde adentro, que quieren dividir al movimiento campesino indígena. Buscan pelea entre nosotros. Hay mucha intriga. Parece que Al interior. justamente fue esa intriga entonces lo que hizo que se tome la decisión en la que usted no participó de retirarlo de la Cancillería. Así es. Uh-huh. ¿Sí? Hay mucha mentira, ¿no?, que circulan. Hay mucha gente que construye, ¿no?, ciertos espacios de poder Uh-huh. y quiere aferrarse a eso. Entonces estos hacen circular mentiras, intrigas, y había también mucho endiosamiento, ¿no?,
a las autoridades. O sea, Entonces, mucho yunque, me está diciendo usted. Había mucho sí, yunquerío, mucha gente así tira es, saco alrededor. así es, sí, Bueno, yo sé cómo es eso porque lo he vivido con mi padre, ¿no? No faltan los obsecuentes en el entorno que te están diciendo, te están endulzando la oreja. así es, Usted ha sido fundador, bueno, te voy a tutear en todo caso, David. Tú has así sido es. fundador del IPSP. El IPSP ha sido la estructura base del movimiento al socialismo. ¿A quién representaste tú en aquel momento dentro de lo que fue el IPSP? Mira, nosotros empezamos a construir nuestro instrumento en los años 90. En los años 90 nos juntamos un grupo de personas, ¿no?, que analizamos nuestra situación y decíamos que no puede seguir las cosas así como están. Había racismo, discriminación, existía abuso de poder. Queríamos participar nosotros, queríamos que nos escuchen, no había respeto. Traíamos nuestros productos del campo y no nos trataban bien en las ciudades. Queríamos tener acceso a la tenencia de la tierra, pero era difícil. Entonces, empezamos a juntarnos para que nos respeten, para buscar el respeto sobre todo al movimiento campesino ¿Tú indígena. representabas al movimiento en campesino en particular o tenías Yo, alguna? Porque Evo representaba a las 6 federaciones. Había gente que representaba a la CSUTCB. Había quienes representaban a los mineros también. ¿En qué grupo estabas tú? yo soy de una comunidad. Ujú. Nosotros asumimos Campesina entonces. funciones en el sindicato. Yo era campesina, una comunidad campesina, Cota Baja. Y todos estos nos juntamos. Lo convocamos a nuestro hermano Félix Santos. Era un referente, esas veces joven todavía, Félix Santos de Potosí. Juan de la Cruz Vilca, que tenía cierta trayectoria de Oruro. Gareca de Tarija. Y Rocha de Cochabamba. Y también el hermano Evo. Era joven. Entonces nos convocamos ahí, nos autoconvocamos, podemos decir. Ujú. Y también estaba el Víctor Hugo Cárdenas en Claro. ese, en ese entonces. Y luego pensamos convocar a todas aquellas personas que buscan el bienestar, que buscan el respeto. Pensamos convocar a Fernando Untoja y así, aglutinarnos entre nosotros para que nos respeten. Y en los años 90 sacamos un documento que se llama Movimiento de Mayorías Sociales Plurinacionales y del Pueblo. Ujú. Así se llama el documento donde decidimos trabajar para nuestras familias, para nosotros, para nuestras comunidades, para el pueblo, ya no trabajar para los partidos. Ese es el Pasó primer con el, documento. ¿Qué pasó con el IPSP? ¿El IPSP está intacto en este momento? ¿Ha habido resquebrajamientos, divisiones? ¿Cómo está el IPSP ahora que ya han logrado su objetivo, han llegado al poder? Yo me acuerdo perfectamente, he hecho una tesis sobre eso. No han servido, decían, no queremos ser escalera de los partidos políticos. Ya no fueron más escalera de partidos políticos, construyeron su propio partido. ¿Cómo está el IPSP en este momento? ¿Se ha partido? ¿Se ha dividido? El IPSP todavía no ha logrado sus objetivos. ¡Wow! 14 El, años. el instrumento político construimos nosotros para gobernarnos nosotros mismos. Y gobernarnos nosotros mismos es gobernar con leyes hechas por nosotros de acuerdo a nuestra propia ideología, de la ideología de la cultura de la vida. O sea, tenemos nosotros nuestra ideología, tenemos nuestro amuyu, amuyu igual ideología, amuyu igual pensamiento propio. Tenemos nuestro yuyay, dirían los quechuas, yuyay igual ideología, yuyay igual
pensamiento propio. ¿Y qué pasó? Queríamos ¿Por qué no se pudo poner en construir el práctica en instrumento. 14 años? 14 años de gobierno, 14 años de presencia, una constituyente de por medio, inclusive una presencia mayoritaria en el Parlamento. ¿Qué pasó? ¿Qué entorpeció esa posibilidad de que además son valores y son preceptos fantásticos dentro de lo que es la cultura andina y la cultura amazónica? ¿Qué pasó? Para, para construir esto con pensamiento propio, teníamos que cambiar la constitución política del Estado primero, porque ya desde los años 90 ya vienen demandando los pueblos. Hay una marcha de los pueblos del Oriente que piden una nueva constituyente. Entonces tenemos que Se cambiar la cambió. constitución política del Estado. Hemos peleado hasta el 2009, ¿no? No querían Sí, claro, aceptarnos. se cambió la Ya. Constitución. Entonces se cambió la constitución y en la constitución dice, en su artículo 8 dice que esta Bolivia unida que tenemos que construir, esta Bolivia más democrática, más participativa, tiene que estar cimentada en la descolonización. O sea, necesitamos desmontar el colonialismo. El colonialismo nos ha hecho mucho daño. Sí. El colonialismo nos ha dividido, el colonialismo nos ha marginado, nos ha humillado, nos ha mentido. El colonialismo nos ha robado. Tenemos que cambiar, desmontar poco a poco el No se colonialismo. pudo. Por eso en los primeros discursos decíamos que nosotros no hemos venido a administrar eficientemente el Estado colonial. Nosotros no hemos venido a transparentar la gestión del Estado colonial. Nosotros hemos venido a A cambiar transformar. nosotros. Pero no se Entonces eso pudo. es lo que está. No es fácil. No, Son pues. 500 años, son Mm. 500 años que se ha montado este colonialismo. Entonces, estábamos empezando ese proceso, ¿no?, de construir una Bolivia unida después del 2009 recién, ¿no? Y el proceso de cambio tiene apenas 10 añitos frente a los 500 años, con todas las limitaciones, con todos los errores, ¿no? Hemos ido avanzando poco a poco, hemos ido dando pasos muy importantes. Uno de ellos es la nueva constitución política del Estado plurinacional. Y luego estábamos empezando a trabajar leyes, ¿no? Ya no en favor de las transnacionales, sino leyes que empiecen a defender los intereses de nuestro país. Por eso digo que el objetivo todavía no se ha cumplido de nuestro proceso. Tampoco es fácil. Claro, me imagino. Y la respuesta es real, ¿no? Son cientos de años con una estructura colonial, como dice, pero apenas 10 años, 14, de un intento de... Y tienen que tropezar en el camino, es lógico. Pero, ¿ha habido de repente algún cáncer en el MAS? ¿Ha habido de repente no sé si una persona, un grupo o una filosofía interna, una facción, como se dice dentro de los partidos políticos, que de pronto ha deteriorado y no ha permitido el avance, David? Sí, a veces decíamos nosotros, tal vez hemos aparecido a la luz pública antes de tiempo. O sea, mira, la guerra de la independencia, durante 15 años pelean nuestros hermanos, 15 años en la guerra de la independencia. Pero cuando se instala la asamblea, solamente 2 son parte de los que han peleado en la guerra de la independencia, son 2 solamente parte de esta asamblea. Los otros eran los que no querían la independencia. 2 solamente. Y no Sí, había ni es un verdad, indígena en este no proceso. hay más. Y la revolución del 52 lo han hecho nuestros pueblos, los fabriles, los mineros, los campesinos, los constructores. Pero esa revolución tampoco ha sido conducida con los que han hecho la Con los que han revolución. empezado. Por O eso, sea, por eso ha tiene que haber fracasado la soldados heridos revolución. en el camino, tiene que Por haber. eso, tiene que haber, pero tiene que ser conducido por ellos mismos. La revolución del 52 ha sido conducido por los que no han hecho.
la revolución. Por eso ha fracasado la revolución. Y este proceso de cambio nace en el seno de las organizaciones del movimiento campesino indígena. ¿Sigue intacto? Pero Le poco a preguntaba. poco, pero poco a poco ¿m? Se han ido incorporando, ya yo diría, no todos, pero algunos oportunistas, que no han entendido nuestro proceso de cambio, que no han entendido la huipala, que no han entendido el pachacuti, ¿m? Que no han entendido el sumac camaña. Entonces, eso ha dificultado para que nuestro proceso tenga contenido propio. Cuando hablo de construir lo nuestro con pensamiento propio, estoy hablando de recoger estos códigos, estos principios que nos han dejado nuestros ancestros. Y Comprendo. no construir con pensamiento que viene desde afuera. Por eso se llama nuestro proceso de descolonización. Así es. Necesitamos descolonizar nuestras mentes. Para eso es este Cuando proceso, usted me para dice, volver a nuestro camino. Este proceso es para volver a nuestro camino, para volver al Capacñán. Pero si nosotros preguntamos a los burócratas, ¿no?, a los funcionarios públicos, o sea, si entienden el Capacñán, seguramente no saben no, qué es el Capacñán. no. Entonces, eso es lo que ha frenado, ¿no?, el avance de nuestro proceso de cambio, porque nosotros construimos instrumento para que se dé el Pachacuti, ¿no?, para volver a nuestro camino, al camino de la verdad, al camino de la unidad, al camino de las certezas. Para eso, entonces, tienen que entender ese contenido, tenemos que darle a nuestro proceso de cambio. David, para nadie es desconocido, y mucho menos para nosotros que éramos parte de los medios de comunicación, que lo somos, que escuchamos a todos, que usted tenía una muy mala relación con Álvaro García Linera, que era como que le molestaba a Álvaro, al revés, que usted le molestaba a Álvaro, y que muchos de los que han sido incorporados a la actividad política, que eran de una línea muy similar a la suya, eran constantemente vapuleados por Álvaro García. ¿Esto es verdad? Mira, yo no tengo problemas con nadie. No quiero tener mala relación con nadie. Es más, no, yo estoy agradecido de todos los que han acompañado este proceso de cambio. Álvaro Linera ha acompañado como vicepresidente a nuestro hermano Evo en este proceso de cambio. Hay muchos, ¿no?, que vienen desde la izquierda que han acompañado este proceso de cambio, que ellos también buscan, ¿no?, justicia, igualdad, bienestar para nuestro pueblo boliviano. O sea, Entonces, no era cierto que había una, o al por lo menos menos no de su parte. de mi parte, yo no tengo nada contra nadie, ¿no? Lo que quiero es construir hermandad. ¿M? Todas las personas tenemos nuestras cosas negativas y nuestras cosas positivas, todas, absolutamente todos. ¿M? ¿Sí? Bueno, entonces no podemos encontrar un culpable del problema y del conflicto que ha habido en octubre. No podemos encontrar un culpable. De repente han sido una suerte de eventos que han llevado a este momento tan difícil en el que tuvieron que partir. Se han cometido algunos errores y podemos mencionar muchos errores, entre ellas, ¿no?, haber insistido después del referéndum, ¿no?, haber insistido con la repostulación. El propio hermano Evo ha reconocido públicamente, ha dicho, ha sido un error haber insistido en la repostulación. ¿M? Pero, ¿y quién pues, David, quién les, como usted decía, quién les endulzaba la oreja diciendo, no, vamos a meterle, hay que hacerlo, la gente quiere, porque conozco esas roscas que se ponen en torno al líder, ¿no? ¿Quién les, podemos decirlo o prefieren ustedes mantenerlo un poco en reserva? No se puede mantener en reserva, el pueblo boliviano sabe, el pueblo boliviano conoce a veces más que nosotros. Sí, claro. El pueblo boliviano es sabio. Pero dígame usted, Hay ¿quién un era? artículo que escribe, ya,
Rafael Bautista. Dice, Evo y su séquito, dice, estos, el entorno, sin el Evo no son nada. ¿Mm? Por eso tienen que cuidar, dice Rafael Bautista, hace un artículo, titula Evo y su séquito, dice, ¿no? Y uno lee, dice, estos, el entorno sin el Evo, no son nada. ¿Mm? Ellos estaban pensando en ellos nomás, ya no estaban pensando en el pueblo. ¿Mm? Sí, pero triste para un líder, ¿no es cierto? Y no se lo puede culpar, todos pasan, creo, por eso, pero triste para un líder que se deje obnubilar, que crea absolutamente todo lo que están diciendo ellos y no haga un ratito, un alto, se aleje, hable con su gente de mayor confianza, que generalmente son los parientes, que te dicen la verdad, todo, y reaccionar. Triste que te cierres y que vayas exclusivamente creyendo lo que ellos te dicen, ¿no? Pero es parte de la, desgraciadamente es parte de la política y del poder. Pero tenemos que aprender. Bien. ¿Mm? Tenemos que aprender. No, esa es la ventaja de nosotros, de Luis y de mí. Nosotros hemos visto. ¿Mm? Hemos visto desde los ministerios, hemos visto todo lo que pasa. ¿Mm? Entonces debo Entonces, esto entender nos va que a permitir a nosotros superar. Ni David ni Luis eran del séquito de Evo entonces. Yo no sé, mira, yo no soy quien para juzgar a las personas. No, Pero no ustedes no puedo eran, no decir estaban en ese en equipo este que... momento, yo no puedo decir quién era, quién no era, pero nuestro pueblo sabe. ¿Mm? Por eso hay Sí, que escuchar a nuestro pueblo, sí. nuestro pueblo es sabio, hay que escuchar siempre a nuestro pueblo. David, usted ¿Mm? antes de que entren a las elecciones, creo que fue un 6 de marzo, 5 de marzo del año 97, usted se reunió con mi papá. Usted se reunió para poder acordar y lo iban a acompañar en su fórmula, ¿cierto? Mira, lo que nosotros queríamos trabajar es unidad. ¿Mm? Y el hermano Carlos Palenque ya había entrado en la arena política. Y nosotros veíamos como un líder que podía crecer a nivel nacional. En La Paz ya tenía bastante apoyo. Muchos querían, en La Paz ya querían en ese entonces al hermano Carlos Palenque como su presidente. Por todas las acciones que han visto que ha realizado el hermano Carlos Palenque. Iban a hacer alianza entonces. Nosotros teníamos un congreso en ese Ah, entonces. Primero, el más es el Cabildo Nacional Pachacuti, luego a la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, luego es eh, Consejo del Poder Originario en Potosí. O sea, el MAS no se construye así, no viene construyéndose, sino que había divisiones, hemos cambiado de nombre, ¿no? Y así veníamos y en Potosí nos hemos reunido un congreso, ¿no? Y ahí el instrumento político lo ponemos el nombre del CPO, Consejo del Poder Originario. Y después de Potosí decidimos conversar con el hermano Carlos Palenque. Fue una decisión, ¿no?, que se toma a nivel nacional de poder conversar, de poder dialogar, de poder intentar construir unidad. Y tuvimos una reunión con el hermano Carlos Palenque, yo era parte de esa delegación, ¿no? Yo recuerdo algunos nombres, por ejemplo, Simón y Ampara, ¿ya? Recuerdo algunos nombres como Jerónimo Meneses, y en la calle Illimani, del estadio más aquí, donde ¿no? es En el el canal segundo Palenque piso, TV, ahí mismo es nuestro canal. ya, entonces ahí en el segundo piso, si no me equivoco, Sí. ahí hemos tenido una reunión, nos ha recibido el hermano Carlos Palenque, nos ha recibido, hemos conversado, ¿no?, de qué es lo que tenemos que hacer, y quedamos en una próxima reunión, ¿no?,
para seguir avanzando, para construir, ¿no?, una sola opción, un solo frente, trabajar la unidad. ¿No? Quedamos en seguir reuniéndose el próximo lunes o próximo martes. Entonces, nosotros felices, ¿no?, de poder conversar y que podíamos construir unidad, ¿no?, con muchas esperanzas. Nos hemos retirado de la reunión y yo me voy al campo, ¿no? Después yo viajo al campo, ya era fin de semana, y me entero por la radio, ¿no?, de que nuestro hermano ha fallecido. Y yo sentí algo así, algo, ¿no? No había conocido mucho más antes. Claro, todos hemos visto en el canal, ¿no? Todos veíamos, ¿no?, qué es lo que hacía el hermano Carlos, pero después de haber tenido esa reunión, unos pocos días, ¿no? Y teníamos que tener una reunión el lunes o martes era, ¿no? Y ese fin de Y semana falleció. nos enteramos. O sea, yo me he reunido faltando unos 5 o 7 días de que él fallezca. Entonces yo sentí algo así, ¿no? De pronto me brotan lágrimas y yo no me explicaba por qué. Y luego yo me vengo a la ciudad de La Paz para acompañar, ¿no? Acompañar al entierro. He estado ahí caminando junto a unos artistas, todos, ¿no? Todos. He visto en la garita de Lima también como las hermanas no pensaron de que seguía vivo y empiezan a botar las mantas, ¿no? Ustedes sentían que él era Botar. una esperanza, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. es muy triste eso. Lo dejaremos en el pasado y ahí se quedó, hasta ahí se quedaron mis preguntas del pasado, David. Permítame ahora venir al presente. Quiero estar ahora en el momento de aquí, en el momento de ahora. Y yo quiero saber, el más ahora, ¿dejó de ser caudillista? ¿Se convirtió en un instrumento verdadero, una institución más allá de las personas? Yo pienso que sí. Ahorita estamos en las encuestas en primer lugar, ¿no? Es el proceso de cambio. O sea, no había Es sido el, que era por es Evo, el, no era a Evo al que votaban, votaban al instrumento político. mira, cuando participamos nosotros en las elecciones, el 2002, ya, el 2005 también, ganamos en la zona sur donde aparentemente no nos quieren, donde no nos van a aceptar con respeto en la mesa, en un almuerzo, sino con tolerancia tal vez, pero no con respeto. Pero ganamos en la zona sur. Nadie quería ser candidato de la zona sur, el 2002, el 2005, pero ganamos. ¿Por qué ganamos? Porque el pueblo quería cambio y el hermano Morales presentaba cambio. O sea, ellos han votado por el cambio, muchos. No Hábleme nos del querían. presente, David, estamos en el presente. Ya Es no que yo hay no puedo hablar, como caudillo. usted dice, yo no puedo hablar, no, solamente del presente, no me puedo encasillar. Entonces, no, no, yo recuerdo eso. Y ahora, no, Ahora, es que mucha gente quiere cambio. Todos queremos siempre renovación. Todos queremos cambio, ¿no? Y el instrumento político representa eso. Ahora estamos yendo con Luis, porque se han determinado las circunstancias y estamos en primer no lugar sabíamos, y es posible que ganemos en primera vuelta. Es muy posible que ganemos en primera vuelta. David, nos habíamos olvidado cómo era la clase política y ahora que has regresado, pero además los mismos de siempre, de nuevo nos hemos acordado de cómo había sido la clase política y de quiénes eran y de cómo se repartían el voto. Me refiero a este segmento tradicional representado por viejos políticos de toda la vida. Nos habíamos olvidado cómo era y ahora otra vez nos hemos acordado. ¿Por qué le digo esto? Porque yo conozco gente que entrevisto en mi programa, líderes del Alto, líderes de Octubre Negro, gente que dice, no, pues ahora ya nos hemos acordado, ya sabemos cómo es.
ni modo, vamos a seguir votando por el MAS porque no podemos aceptar lo que era antes. Estaban en los enojados de repente con el MAS, ya no querían saber nada del MAS, pero ante todo este momento actual, de nuevo vuelcan su voto por el movimiento al socialismo. O sea, realmente ya hemos superado ese tema del caudillo. Mira, la gente no se supera de la noche a la mañana. Lo escucho lejos, lo escucho muy lejos, no sé qué ha No sé, pasado. no sé, por ahí voy a ver mi volumen aquí, a ver, Ahora sí, no sé, le escucho mejor. no, no se superan de la noche a la mañana. Nos han acostumbrado, nos han hecho creer los que van a resolver nuestros problemas son unos cuantos. El presidente nos va a resolver el problema. El vicepresidente o los parlamentarios, ellos son los que nos van a resolver el problema. El instrumento político se construye para devolver la capacidad de resolver los problemas a nuestros pueblos, a nuestras organizaciones, ¿no? A nuestros movimientos sociales, y no pedir a unos cuantos que resuelvan los problemas, porque esos unos cuantos no van a resolver los problemas. Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Mm? El MAS se está convirtiendo ya en una, podemos decir, en una institución, en un partido político, ¿no? Que independientemente de las personas va a seguir caminando, Qué ¿no? bien, Porque eso ahí me está gusta nuestro escuchar. se ve. Tengo que hacer una pausa, le pido mil disculpas, me he excedido, estamos a más de 31 minutos, pero bueno, por suerte nadie me va a decir nada en el canal, yo soy la dueña, así que puedo conversar. Deme unos minutos nada más, voy a hacer una muy breve pausa, cumplir con nuestros auspiciadores, enseguida regresamos. Estamos hablando con David Choquehuanca, le estamos preguntando del pasado, del presente, todavía me faltan preguntas del presente y enseguida vienen las preguntas del futuro. Por favor, espéreme, ya volvemos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa, estoy conversando con David Choquehuanca, vicepresidente, candidato a vicepresidente por el Movimiento al Socialismo. Interesante todo lo que estamos escuchando, haciendo una reflexión del pasado, pero ahora estamos en el momento presente. Y con lo que me quedé de la anterior media hora, me dijo ya estamos creciendo con el partido más allá de las personas, lo cual sin duda alguna hace mucha falta. David, volvemos. Gracias por darme estos minutos para poder cumplir. Mi pregunta, David, sigo en el presente, ¿no? Sigo en el presente. Dígame, todos ahora están diciendo que ellos han sacado al movimiento al socialismo, ¿no? Viene Mesa y dice, yo he sacado al movimiento al socialismo. Viene Camacho y dice, yo con mi Biblia he sacado al movimiento al socialismo. O sea, la pregunta es, ¿quién sacó al movimiento al socialismo de ese tiempo de administrar nuestro país que ya había llegado de pronto a un límite? Para usted, ¿quién lo hizo? ¿Quién es el responsable de eso? Mira, tenemos que analizar, esto ha sido preparado desde mucho más antes. Han ido trabajando desde afuera para sacar, ¿no?, a nuestro proceso de cambio.
Estamos viendo varias informaciones, una declaración del representante de Tesla. Él dijo, nosotros hemos dado el golpe en Bolivia, nosotros hemos organizado junto al gobierno de Estados Unidos. Y si nos da la gana, podemos intervenir cualquier otro país. Están detrás de nuestro litio. Eso dijo el representante de Tesla. Y conocemos reuniones donde participan, ¿no?, los mismos de la Unión Europea, la Embajada de Brasil, O sea, el y litio algunas es el personas objetivo. bolivianas. No solo el litio, son nuestros recursos naturales, entre ellos el litio. Entonces, se ha venido trabajando, pero también al interior. ¿Quiénes han permitido que venga el Almagro a Bolivia? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha tenido la idea de invitarlo a Almagro? Lo han hecho recibir aquí, le han puesto hoja de coca, guirnaldas, pero era parte de un plan de Estados Unidos. ¿Quién lo ha recibido? Todo estaba tejido. ¿Quién le ha convencido al hermano Evo de que tiene que recibirlo, que tiene que llevarlo al Chapare? ¿Quién? Eso era parte de todo lo que se estaba vendiendo para frenar nuestro Una actitud proceso. un poco Y, ingenua, ¿no? De creer que él ¿quién? iba a venir y que le iban a mostrar los cambios y que él iba a cambiar de pensamiento. Si el hermano Evo en sus discursos decía de que la OEA es la embajada de Estados Unidos. Entonces, nosotros, ¿quién? Y además, ¿quién ha decidido que haga auditoría? Eso es ceder nuestra soberanía. Si nosotros vemos si analizamos la historia, ¿cuándo se le cede esa soberanía para que la OEA haga la auditoría a nuestro proceso electoral? ¿Quiénes han sido? Primero, ¿quiénes han traído al mar? ¿O quiénes han sido los que han tomado esa decisión? ¿De dónde viene la idea? Tenemos que tener cuidado, tenemos que saber. Entonces, ellos son los que han dado golpe a nuestro proceso de cambio. No es una persona, esto ha sido gestado. Sí, y además que hemos visto pues que no había sido que habíamos superado el racismo, sino que había mucha gente que se estaba aguantando, estaba Así es. tolerando, pero que en Sí. realidad no tenía ninguna intención. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, cuando aparecen, y sigo en el presente, sigo en mis preguntas del presente, qué pasa ahora cuando aparecen facciones tan fuertes como la de Santos Ramírez, que denuncia, ataca, golpea y que además indica que ya no es el camino el movimiento al socialismo, sino que hay que construir un nuevo instrumento? En estas elecciones, el camino es el instrumento político. El camino para recuperar nuestra democracia, nuestra salud, nuestra educación, se llama elecciones. Y en estas elecciones la alternativa Estoy perdiendo es el audio. movimiento. En estas elecciones... No, solamente un poquito más lejos. Cuando usted se aleja, lo escucho más claro. Debe ser uno de esos micrófonos omnidireccionales. Ahí, ahora sí. Ya, mira, el camino para recuperar nuestra democracia, nuestra educación, nuestra salud, se llama elecciones. Y en estas elecciones, la alternativa es el movimiento al socialismo, es el instrumento político, es el más. No hay Entonces, no hay otra en estas elecciones. El MAS tendrá sus errores, ¿no? Y mucha gente seguramente se va a prestar, ¿no?, a confundir a nuestra población. No es casual, ¿no? Voy a hablar con el hermano Santos, tenemos que hablar con todos, no nos tenemos que pelear. Me voy a preguntar por qué recién tiene que salir, justo ahora tiene que salir y atacar, ¿no?, la candidatura del instrumento político. No somos perfectos, tenemos limitaciones, pero la alternativa en estas elecciones es el MAS. Porque el pueblo boliviano ha visto qué es lo que ha hecho el MAS y conocemos las otras candidaturas. Conocemos la candidata, la señora Áñez, lo que está haciendo, qué está pasando en nuestra Bolivia. Como nunca, escándalos de corrupción. Hay mucha improvisación.
Muchos dicen que no tenemos gobierno. Y analistas internacionales dicen que en Bolivia lo que hay es desgobierno. No se está resolviendo nada. Se está empeorando. Hay una profunda crisis económica. El pueblo boliviano no Y nos sabe vivimos que, prestando dinero ¿no? de Y todo el los mundo. propios, así es, y los propios que han participado para que nuestro proceso del golpe de Estado hoy están reflexionando y dicen, no hay otra, nosotros vamos a votar por el MAS. Están decepcionados de la señora Áñez, los que han apoyado, ¿no? El propio Tuto dice, yo no soy parte de eso, yo no he sido parte, no soy parte del gobierno. El propio Mesa quiere alejarse ahora. Interesante. Ok, hasta ahí me voy a quedar con el presente. Vámonos un ratito a subir a un auto y nos vamos a ir al futuro, David. Empezaremos a ver el futuro. Hay que subirse, Repito, sé nos que subiremos en un auto eléctrico. sí, yo sé que en la cultura andina el futuro está atrás, no se lo puede ver, pero se lo puede planificar. Y yo le voy a ir preguntando, y sea muy puntual, por favor, porque son varias preguntas y de verdad es importante que la población entienda cuáles son los planes que se tiene. Por ejemplo, David, ¿qué va a suceder con las Fuerzas Armadas y con la policía, que en este momento han sido identificadas como las que han ayudado a que todo este golpe, como llama, por ejemplo, alguno de los analistas del movimiento del socialismo, se geste? ¿Tienen ustedes alguna previsión en relación a las Fuerzas Armadas y a la policía si fueran gobierno? Hay que hablar con las Fuerzas Armadas. Necesitamos hablar con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que proteger a Bolivia, tienen que hacer respetar nuestra soberanía, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden ir contra su pueblo, no pueden ser cómplices, ¿no? La policía, De la policía. La policía tiene que proteger a su pueblo. La policía tiene que, a los policías, nuestro pueblo, a ellos los tiene que proteger y ellos nos tienen que proteger. No tienen que asustarse cuando vienen a los policías. Y estos días estamos viendo, no quieren a los policías, los dicen motines, y los dicen así, haciéndose la burla. ¿Por qué? No es porque ellos les así, sino porque ha habido hechos. Entonces no tenemos que hablar con las fuerzas, con los policías, ¿no para que hay los alguna policías prontamente decisión? luchen contra la violencia. ¿No hay decisión, por ejemplo, de cerrar la policía y solamente crear unas fuerzas armadas o unos carabineros, como en algunos países hay, o la policía, otro tipo de policía? ¿No hay dentro de los planes del actual movimiento al socialismo en el próximo gobierno si llegaran a hacerlo? Después de los hechos que hemos visto, necesitamos sentarnos todos y todos vamos a tomar una decisión. Necesitamos policías que protejan a su pueblo, que luchen contra la violencia, que protejan a los ciudadanos, ¿no? Contra la corrupción, ayuden. Entonces, todo tiene que ser resultado del diálogo ahora con todos. Por eso digo, el próximo gobierno, sea quien sea, tiene que ser un gobierno de concertación nacional, de diálogo nacional, de reconciliación nacional. Ahora, en el caso de ustedes, que como IPCP siguen teniendo en sus filas, está incorporadas las 6 federaciones, y que sin duda han sido nomás un problema en el anterior gobierno por una serie de presiones que han habido. Nuestro presidente era presidente de las 6 federaciones. ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico? ¿Ustedes tienen algún plan o se va a continuar con la práctica de antes, de los 14 años pasados? ¿Qué hacemos con el narcotráfico, las 6 federaciones, con la droga en realidad? La lucha contra el narcotráfico es de todos los bolivianos, no solamente de las 6 federaciones, no solamente de los que producen la hoja de coca, no solamente del Ministerio de Gobierno, no solamente de la policía, sino la lucha contra el narcotráfico es absolutamente de todos los bolivianos.
Tienen que participar nuestras universidades, los empresarios, toda la población, los productores, los de la provincia Humasuyos, los tarijeños, todos tenemos que luchar contra el narcotráfico. El narcotráfico nos hace daño no solamente a los bolivianos, es una amenaza a toda la humanidad y tenemos que tomar conciencia de esto y luchar contra el narcotráfico todos. En el anterior gobierno había demasiada droga y eso no podemos negarlo. Y no era droga que salía al extranjero como cuando la DEA era la propietaria de ese negocio. Era la droga que estaba en nuestro cotidiano vivir, la droga que consumían nuestros jóvenes en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, y que llevaba a situaciones extremas donde ya se perdía la más mínima noción de respeto al ser humano, agresiones, violencia, violaciones. Era la droga la que estaba envileciendo a nuestra sociedad, o sea, ni siquiera que estaba afuera, sino que estaba adentro y nos estaba carcomiendo a nosotros mismos. Y es difícil pues pelear con las 6 federaciones cuando a ellos les conviene producir constantemente. ¿Hay algún plan alternativo para poder resolver esto? Porque el anterior gobierno realmente nos ha dejado con un mal sabor de boca por la cantidad de droga que había en Bolivia. De ser productores pasamos a ser terriblemente consumidores. Mira, tenemos que liberar, tenemos que salvar a nuestra inalmama coca lapi de la droga. La coca es sagrada para nuestros pueblos. Tenemos que liberarlo de la droga. La droga viene de afuera. Ellos vienen aquí. No es algo nuestro. Bolivia se ha convertido en un país tránsito. Hay estudios y tenemos que ver eso, ¿no? Con todo detalle tenemos que analizarlo. Ahora mismo estamos viendo, ¿no? Hay noticias, ¿no? Avionetas con placas clonadas, ¿a qué se estarán dedicando? ¿No? Avionetas ahí que se están encontrando, ¿no? Muchos dicen que hay muchos aviones que están viajando sin permiso, no sabemos qué está pasando, ¿no? Ahora mismo. Entonces, además es de todos los países. Se tiene que construir una alianza con nuestros vecinos. La lucha es de todos contra la droga, pero tenemos que tener la decisión de llevar adelante una lucha frontal contra la droga. Como usted dice, está carcomiendo nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, es una amenaza, ¿no? A nuestra juventud y nosotros tenemos que proteger, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿no? Tenemos que cuidar de este flagelo, ¿no? Que amenaza a la humanidad. Pero no se hizo eso, lamentablemente, ¿no? No se hizo eso en el anterior gobierno. Es como que mientras la DEA se hacía cargo de la droga, los norteamericanos eran dueños del negocio, los gringos lo venían, lo manejaban, maltrataban a nuestra gente sin duda, pero aún así no se drogaba nuestra gente, no estaban los jóvenes accediendo tan fácilmente. Cuando la DEA se va, parece que el negocio vuelve a las manos del dueño de la coca, y ahí la droga se convierte en una moneda común de todos los días. Y ojalá, yo le pido encarecidamente que esto sea uno de los puntos que ustedes toquen con muchísima más fuerza, porque podemos destruir podemos convertirnos en un Tijuana, y ojalá eso no suceda. Mi otra pregunta, la corrupción. ¿Qué vamos a hacer con la corrupción si el pueblo le da una nueva oportunidad al MAS para que sea gobierno? Mira, igual que el narcotráfico, pues, ¿no? La corrupción, el contrabando, son varios temas que necesitamos encararlo de manera conjunta. Igual, digo, en este caso, no es crear un viceministerio de lucha contra la corrupción, sino tenemos que ver quiénes son los que están en la gestión pública, profesionales. ¿De dónde han salido estos profesionales? De nuestras universidades. Entonces,
¿Qué tipo de profesionales estamos produciendo? ¿Qué tipo de profesionales están produciendo nuestras universidades? ¿No? ¿Con qué valores, con qué principios? Nos tenemos que preguntar la lucha contra la corrupción, pero también tenemos que tomar medidas fuertes, medidas fuertes de lucha contra la corrupción. Yo estaba viendo y tenía que estar en Singapur. Si no hubiese sido, si no me hubiesen propuesto como candidato, estaba en mis planes, ya, viajar el fin de año, el año pasado, si no había golpe de estados, para estudiar esa sociedad de Singapur, para conocer, para vivir la experiencia en Singapur. Se han tomado medidas drásticas, no digo para repetirlo aquí, pero para conocer cómo se ha luchado contra la droga, contra la corrupción en Singapur. Y cómo para ir a aprender de su experiencia. Así necesitamos tomar medidas drásticas, ¿no? Para luchar contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra el contrabando. Ok, y contra el contrabando, cierto. A ver, yo siempre he dicho que mientras estaban los gobiernos de derecha, nos insistían en que éramos un país pobre, sin dinero, que jamás nos va a alcanzar, que somos unos mendigos, que tenemos que vivir suplicando ayuda. Eso ha sido siempre lo que hemos escuchado desde Banzer, Elmir, Gonzalo Sánchez de Lozada, siempre. Entran ustedes y es como otra lógica. Es una lógica de tenemos, estamos bien, no hace falta, no necesitamos a nadie, en fin. Y ahora vuelve de nuevo un partido con matices y con rasgos más bien neoliberales y de nuevo volvemos a ser los mendigos que estamos pidiendo préstamos, que necesitamos plata, que otra vez nos... La pregunta, si ustedes regresan al gobierno, ¿nuestra economía está saneada? ¿Nuestra economía está bien? ¿Vamos a poder vivir como vivíamos antes? ¿O ya nos están dejando una billetera vacía? Usted lo ha dicho. Nos están dejando no solamente la billetera vacía, o sea, nos están dejando sin billetera. Estamos en una profunda crisis económica. Nos va a costar levantarnos. Nos va a costar, pero tenemos la experiencia. No es casual, decía yo, el candidato de nuestro instrumento político es el mejor economista que ha llevado a nuestra Bolivia a posesionar a nivel internacional. Muchos organismos internacionales destacaban el crecimiento económico que alcanzó Bolivia a pesar de la crisis económica en la región. Y mundial también. Uno de los países que ha demostrado que se puede, el crecimiento económico anual sostenido de los últimos años. Entonces, se puede. Tenemos, y el autor de todo esto es Luis Arce. Uno de los problemas que les preocupa ahora a la población boliviana es eso justamente, la economía. Y nosotros tenemos ahí un hombre que tiene experiencia, ¿no?, que ha demostrado que es posible salir adelante y ahora sabemos la difícil situación, ¿no?, el desastre que cualquiera que sea el gobierno, que va a recibir. Entonces, vamos a necesitar el acompañamiento de nuestro pueblo. Okay. Porque vamos a demorar 1, 2, 3 años para levantarnos nuevamente, pero nos vamos a levantar. Pero nos vamos a levantar. Qué lindo, qué bueno, qué alentador escuchar eso. ¿Cómo nos reconciliamos, David? David, de nuevo se escuchó algo que yo pensé que ya había pasado. Pensé que mi padre había sembrado la semilla del no racismo y que esto ya estaba germinando. Pero en octubre
volvimos a escuchar lo mismo. Indios, no sé qué, aras malditos, collas. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Hemos retrocedido? Es natural en un avance tener un tropiezo, retroceder y volverse a levantar. Nos vamos a poder reconciliar. ¿Cómo arreglamos esa brecha de discriminación que ha vuelto a ser latente en nuestro país? Hay que trabajar. El racismo está en todos los países. Yo estaba hablando con algunos hermanos, por ejemplo, con los hermanos cubanos, ¿no? Donde se ha trabajado desde la escuela, lucha contra el racismo, pero aún así debe ser en pequeña cantidad, aún así, después de tantos años de revolución, existe todavía. Tenemos que trabajar duro, y no es de la noche a la mañana, sino tiene que ser sistemático, tenemos que tomar conciencia de que eso nos hace daño. O sea, el coronavirus nos hace daño. Algunos se infectan de coronavirus, tenemos que cuidarnos. Lo mismo, el colonialismo nos ha infectado a nosotros con el racismo. Necesitamos desinfectar, necesitamos sanarnos. El colonialismo nos ha infectado con el odio y necesitamos sanarnos. Y cuando estamos hablando de desmontar el colonialismo que nos ha hecho daño, estamos hablando también de esto. Necesitamos sanarnos. Necesitamos desinfectarnos del individualismo, del racismo, de la ambición personal, de la codicia y el odio. Y eso tiene que ser, tenemos que, en la educación. Necesitamos, posiblemente cuando nosotros lleguemos, se convoque a un congreso de educación. Para tener qué tipo de educación necesitamos nosotros. El 2006 ha habido un congreso de educación, pero tenemos que ponernos de acuerdo, nada se tiene que imponer ahora. Y tiene todo lo que se tiene que trabajar. Ese era uno de los problemas del anterior gobierno, ¿no? Era demasiado, bueno, no voy a usar palabras duras, sino imponían demasiado, no escuchaban, imponían como dueños de una verdad, y nadie es dueño de la verdad. Mira, tenemos que, las leyes se tienen que hacer en función del país, no en función de una organización política, no en función del poder, de grupos de poder político, de grupos de poder económico, de cultural, sino tiene que ser en función del país. Necesitamos encarar todos, necesitamos dialogar, nos necesitamos todos. Ahora, David, usted ha dicho una palabra que me ha asustado a mí. ¿Vamos a seguir de la mano de Cuba y de Venezuela? ¿No nos ha hecho daño más bien el hecho de que, por ejemplo, le pregunto, Chávez, Maduro, estar colgados de Venezuela, ¿nos hizo bien o nos hizo mal? No, nunca hemos estado colgados de nadie. Necesitamos tener relaciones de hermandad con todos los países. Necesitamos tener relaciones con Cuba, con Venezuela, con Estados Unidos, pero bajo el principio del respeto mutuo. Es que mucho se mediatiza. Pareciera que nos han metido miedo a nosotros, de que con estos países nos tenemos que relacionar, con estos países no tenemos que relacionar. Antes Estados Unidos definía con qué países nos vamos a relacionar y nosotros soberanamente tenemos que decidir con qué países nos tenemos que relacionar y tenemos que escuchar por qué tenemos que relacionarnos con Cuba. El pueblo boliviano necesita saber, no vamos a imponer, pero estas son, ¿no? ¿Por qué necesitamos relacionarnos? Como aprendizaje, con dice usted, país? Como aprendizaje de sus procesos. Aunque el de Venezuela no ha sido nada exitoso, tenemos gente en las calles de Venezuela que es muy triste y doloroso, pero como aprendizaje, dice usted. Hasta aprender de sus errores. El Venezuela está viviendo una crisis económica, un bloqueo económico. Tenemos que ir a las causas, tenemos que analizar por qué Venezuela está sufriendo, por qué el pueblo Venezuela, quiénes son los culpables, quién está haciendo el bloqueo a Venezuela. Todo eso tenemos que analizar. Tenemos que tener una relación de respeto, de hermandad, tenemos que construir integración con todos los países de nuestra región.
Ujú. David, increíble, pero casi nos hemos terminado la hora de conversar. Yo valoro mucho su forma de ver la vida, la rescato, porque es una forma de ver la vida serena, una forma de ver la vida conciliadora, no confrontativa, no agresiva. Yo la veo sin duda con mucha serenidad y mucha sabiduría, que solamente da pues los años, el tiempo y sin duda las heridas. ¿No? Eso nos enseña mucho y cada quien procesa sus heridas. Hay gente que las procesa con odio y hay gente que las procesa con aprendizaje. Por eso espero que esta posibilidad que les fuese dar el pueblo sea para aprender, porque a mí me aterra pensar que si ustedes regresan, la cacería de brujas sea al revés, ¿no? Así como fue cuando entraron los que están ahora, una cacería de brujas contra ustedes, pero despiadada. Suceda lo mismo el momento en el que Dios les permita, la población, el voto, regresar. Qué duro sería para nosotros vivir así. Mira, lo que hay que hacer es lo correcto. Lo correcto. Ningún poder se tiene que subordinar a otro poder. Aléjese un poquito. Ningún poder se tiene que subordinar a otro poder. Ninguno. Lo que tenemos que hacer es lo correcto. ¿Qué significa eso? Que hacer lo correcto, lo que tenemos que hacer. Se han cometido violaciones a los derechos humanos, hay informes de organismos internacionales y las autoridades tienen que simplemente cumplir la ley. Se tiene que garantizar el debido proceso para todos. Hay gente que ha hecho daño, ha habido corrupción. Se tiene que castigar la corrupción. Ha habido violación de derechos humanos. Tienen que haber responsables. No podemos dejar en la impunidad. Pero tiene que ser en el marco de la norma, en el marco del respeto, en el marco del debido proceso. Hay que hacer lo correcto. Me quedo con eso entonces. David, ya hemos terminado nuestra hora. Yo le pido y le doy, en todo caso, la posibilidad de que en un minuto pueda dirigirse al pueblo y decirle su palabra, por favor. No perdamos la esperanza. Vivimos días de oscuridad, días de incertidumbre, pero para que vuelva la luz, para que vuelva la certidumbre a nuestro país, va a estar en nuestras manos. El 18 de octubre vamos a decidir nosotros soberanamente quiénes van a ser nuestros futuros gobernantes. Decidan pensando en sus hijos, pensando en la salud de nuestro pueblo, en la salud, en la educación de nuestro pueblo, en la democracia de nuestro pueblo. Un día los bolivianos vamos a levantar todos nuestra Bolivia y nuestra Bolivia va a salir adelante. Un jayaya para todos. Muchísimas gracias, David. Gracias por la entrevista. Me ha hecho madrugar para la gente que nos está viendo. Ahora por la noche estamos grabando desde las 6:30 de la mañana. Muy madrugador, David, y con gusto he madrugado también para poder conversar con usted. Un abrazo, David. Muchísimas gracias. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Hermano. Gracias a ustedes por la sintonía de siempre. Nosotros nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite. Hasta entonces.